Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Economía Plateada. Dos voces, dos épocas. Este es un espacio para quienes ya han vivido lo suficiente como para saber que la vida no es un ensayo, es la función estelar. Para quienes ya pasaron los 50, para quienes ya llegaron a los 60 y para quienes están entrando con elegancia y experiencia a esa maravillosa etapa que muchos llaman la Edad de Plata. Una etapa que no significa desgaste, significa experiencia. No significa final, significa cosecha. Porque después de décadas de trabajo, esfuerzos, sacrificios, desvelos, responsabilidades y sueños postergados, llega una pregunta inevitable. ¿Estoy listo para vivir tranquilo el resto de mi vida? Y aquí vamos a hablar de eso, de tranquilidad, de certeza, de dignidad. Porque tener una pensión no es un lujo, es un derecho. Pero tener una buena pensión, eso sí requiere información, estrategia y decisiones inteligentes. En este espacio vamos a hablar claro y directo, sin rodeos, sin palabras complicadas, pero con sustento, con análisis y con responsabilidad. Vamos a tocar temas que de verdad importan. La ley del Seguro Social, la ley del ISSSTE, modalidades, semanas cotizadas, afore, estrategias. Impuestos que pueden afectar tu pensión, errores comunes que pueden costar miles de pesos, opciones y alternativas. Y muchos temas que se desconocen en este sentido. Pero no solo hablaremos de dinero, porque retirarse no es solo un asunto financiero. Es también un asunto emocional, mental y físico. Vamos a hablar de salud, de nutrición, de buenos hábitos, de cómo mantenernos activos, de cómo reinventarnos, de cómo disfrutar esta etapa sin culpa y sin miedo. Y lo vamos a hacer desde algo que nos encanta, comparando generaciones. Así que te invito a que nos acompañes cada semana. Suscríbete, comparte este espacio con tus amigos, con tus hermanos, con tus compañeros de generación. Vamos a construir juntos información, conciencia y comunidad. Porque el futuro no se improvisa, se diseña. Y hoy comenzamos a diseñarlo juntos. Bienvenidos al primer episodio de Economía Plateada. Dos voces, dos épocas. Esto apenas empieza. Y lo mejor, créeme, está por venir. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Francisco Moreno, yo soy Anel Noguera y les damos la bienvenida a un capítulo más de Economía Plateada, dos voces, dos épocas. Y qué gusto me da saludarte, mi querido Francisco. ¿Dónde has andado, hermano? Pues fíjate que qué gusto encontrarlo por estos ya, ¿no? Ya es aquí, qué gusto me da verte, en verdad. Un placerazo para todos nuestros amigos saber qué estamos haciendo aquí. ¿Cómo llegamos aquí, mi querido Anel? ¿Qué estamos haciendo? Pues me platicaron es que podamos tocar esos temas que creo yo a todos los que ya pasamos de los 60 años nos interesa conocer y que tiene que ver con cómo nos estamos preparando de cara a la pensión, de cara a la jubilación, de cara a dejar de trabajar, cómo andamos económicamente, estamos listos o no. Pero sobre todo, ¿qué está pasando en la sociedad mexicana? Si realmente estamos preparados, hay conocimiento. Pero no solamente hacer eso, porque entiendo que al decir que somos dos épocas, dos voces, pues esperamos poder contrastar un poco, ¿no? Lo que está pasando actualmente con lo que pasaba antes y recordar un poco con nuestros amigos, cosas chuscas, momentos de nuestras infancias, de nuestras vidas. Pues sí, y también, no sé si tener un poquito en el radar, que no sé, que creo que nuestros amigos también como nosotros, o sea, tú pensaste en algún momento en pensionarte, en jubilarte, en cómo llegar a esta edad que estamos cruzando tú y yo. O sea, te pasaba por el radar decir, oye, pues sí pensé en mi pensión, no pensé, no sé, algo así. Pues la verdad es que no, este tema empecé a pensar en ello hace un par de años, cuando cumplí precisamente 60. Y haciendo un poco de recuerdo de historia, pues no sé en tu casa, pero
yo nunca escuché hablar en mi casa de pensión, de jubilación, de cesantía y vejez, aunque claro que ya llegamos y todos vamos a llegar, nos guste o no, pero ¿tú sí habías escuchado estos temas? Pues fíjate que a mí, así como tú comentas, a mí en el radar se me puso, o sea, hace como 1 año y medio apenas empecé a pensar en eso y yo creo que por eso estamos aquí, ¿no, amigo? Porque buscando a unos grandes amigos, para buscar cómo me tengo que pensionar y son expertos en este tema, y pues los busqué y yo creo que en la vida nos volvió a unir aquí, ¿no? Y por eso estamos aquí. Oye, ahorita que dices, se me prendió la alarma como en el tablero del coche, ¿no? Se te prendió testigo. Entonces, pero no es que te prenda la alarma, simplemente es que empiezas a escuchar, ¿no? En otras voces, que si la pensión, que si... Y dices, oye, pues si yo trabajé toda mi vida, ¿por qué no buscar, pues pensionarme, ¿no? Sí, y creo que es importante que todos tengamos, si nos los da la ley, ¿no? Que tengamos algo justo para nuestra pensión. Sí, y de hecho yo creo que lo importante ahora y lo que da vida precisamente a este podcast es que podamos tratar temas de interés común y que orientemos sobre todo a las personas que como nosotros llegamos prácticamente a los 60 sin tener un conocimiento previo. Yo hoy me entero que hay posibilidades de hacer toda una estrategia financiera desde que cumplimos 55, 56 años para llegar a los 60, 61, totalmente en una condición en la que podamos disfrutar de una pensión pues que sea suficiente para vivir digna, digamos, suficiente para vivir y mantener un ritmo de vida como el que hasta ahora tenemos, ¿no? Bueno, en muchos casos hay muchos amigos que ya tienen nuestra edad, o sea, ya cumplieron 60 o más y siguen trabajando, pero también tienen derecho a su pensión, aunque ya no trabajen como empleados o como, sino hacen cosas, hacen negocios y es sumar un poco más para, como bien dices, vivir pues dignamente, ¿no? Claro, la idea no es que dejen de trabajar, pueden seguir trabajando, pero el tema es tener clara una estrategia para que cuando tomes la decisión de pensionarte o de retirarte, dejar de trabajar, pues puedes disfrutar plenamente de la tercera etapa de la vida, la etapa ya de, digamos, de cosechar los frutos de toda una vida de trabajo, porque vivimos un país en el que lamentablemente no hay cultura de la prevención. Totalmente. ¿Qué está pasando con las familias mexicanas hoy en día? Es como común ver que los abuelos y las abuelas viven en casa de algún hijo. Sí, eso es muy común verlo, pero creo que pues muchos temas que vamos a tratar aquí van a hacernos recordar muchas cosas. Vamos a hablar de muchos temas de salud, de comida, ¿no? Vamos a hablar de música, la música de nuestra época o de lo que vivimos en la infancia. Vamos a tratar de recordar y también vamos a tener entrevistas con gente muy importante que nos va a guiar y nos va a poder deslumbrar un futuro muy bonito para los que estamos en esta edad y que queremos recordar muchas cosas y que queremos también pensionarnos, vivir dignamente, tener una vida placentera de alguna manera, ¿no? Sí, sin duda. Y además de eso, fíjate, yo te estaba mencionando de los abuelos que viven en las familias porque pareciera que de pronto pudieran ser una carga. Lo hacemos con todo el cariño. Los latinos somos muy cariñosos, somos muy cálidos, pero los abuelos los tenemos literalmente arrumbados en las familias. ¿Por qué? Porque como no tuvieron una prevención económica, como hay un tema de que no se molesten, de quererles hacer la vida fácil, los terminamos arrumbando y los volvemos inútiles. Hablábamos de los temas importantes de hacerles saber y sentir a esas personas que siguen siendo productivas y que tienen la gran capacidad de hacer algo con sus vidas que quieran hacer, aprender un nuevo, un arte, aprender a tocar un instrumento, aprender un idioma, incluso si quieres te pones a tejer, siempre si quisiste bordar y fue el sueño de tu vida, pues te pones a bordar, pero el tema es sí tocar esos diferentes, asuntos que hoy nos importan y nos incumben a todos y que están relacionados directamente con ser totalmente plenos, vivir una vejez diferente a la que normalmente ven. Bueno, pues yo abundando un poquito en esto,
tengo varios conocidos, ¿no? Que como tú dices, ya la gente mayor las van y las arruman. Pues en este caso yo conozco varios amigos que tienen a su mamá o a su papá en asilos, ¿no? Bueno, o sea, los fueron, de alguna manera estás hablando tú un poco en el de que van y los arrumban a los adultos mayores. Y bueno, yo sí tengo estos conocidos que, pues, a lo mejor son asilos, pues, de alguna manera, pues, bonitos o que pueden convivir con gente de su edad y eso, pero a final de cuentas, pues, sí van y los arrumban, ¿no? Y en algunos casos que los tengan en un asilo, pues, resulta que ese adulto mayor, pues, es afortunado, porque en el asilo hay gente que se preocupa por darles terapias psicológicas, por ponerlos a hacer ejercicios, por una nutrición sana, porque se muevan y les ponen actividades. Pero ¿qué pasa con esos que están en la casa y que realmente empiezan a hacer como un estorbo de qué hacemos con la abuela o qué hacemos con el abuelo, cuando además ni siquiera tenemos conocimiento de cómo facilitarle la vida a los adultos mayores, porque las casas no están preparadas? ¿Qué pasa cuando hay necesidad de usar una silla de ruedas? Pues las entradas no están adaptadas para una silla de ruedas, o los baños para los abuelos, o se cayó el abuelo y no necesariamente sabemos cómo cuidarlo. Pero más allá de eso, vamos a hablar del tema también de salud. ¿Por qué? Porque hoy en día la medicina está avanzando a tal grado que nos va a llevar a vivir muchos más años. Si hoy tenemos tú y yo 60, 62 años, pues muy probablemente vamos a llegar a vivir, según la medicina, a los 90 años. Sí. Y eso nos va a llevar a decir, ¿qué vamos a hacer de los 62, de los 60 a los 90 años? Faltan 30 años. Y la verdad es que, no sé tú, pero yo no me veo guardado en una habitación en casa de uno de mis hijos. No, ni yo tampoco, espero que no sea así, ¿no? Porque, digo, de alguna manera tú y yo, pues, nos movemos mucho, andamos de aquí para allá, ¿no? Somos muy activos, pues, de alguna manera seguimos haciendo nuestros negocios, trabajando. Claro, por supuesto. Pero sí no me gustaría verme arrumbado en la habitación de casa de alguno de mis hijos, ni de broma. ¿Y cómo arrancamos, me refiero, en este momento de nuestras vidas? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué llegamos aquí? Fíjate que es muy interesante porque todo inició con una charla como la que estamos teniendo de café con uno de mis primos, y que decías, oye, estoy viendo qué voy a hacer para pensionarme y qué no. Y yo dije, ¿y cómo? A ver, es que a partir de los 60 o 61, yo la verdad no tenía mucha claridad de qué iba a hacer. Yo estaba dando clases en la universidad y de pronto es así como de, voy a acercarme a recursos humanos a ver qué pasa, que alguien me explique un poco, porque escuchas muchísimos podcast reels de que te ofrecen la gloria y que vente para acá y unos gratis, otros no sé cuánto te vayan a cobrar, y todo el mundo te ofrece las perlas de la Virgen, que te van a dar la luna, porque todos vamos a vivir como millonarios. Y la verdad es que yo, pues, no necesariamente me trago todas esas versiones. Entonces, pero viste, o sea, que sí, te voy a decir una cosa, yo sí me he encontrado en varias redes sociales estas historias que estás contando de que como si te fueran a dar un dineral y no te fueran a cobrar nada, ¿no? Que es pura mentira. Yo creo que hay que ser muy sinceros con nuestros amigos, ¿no? Más que nada que ahora estamos dirigiéndonos a gente de nuestra edad que están en estas épocas en las que andamos nosotros, y creo que es importante que sepan que aquí nos vamos a divertir mucho porque vamos a hablar de muchos temas. Fíjate que sí, y entender que cada caso es particular. O sea, yo ahora que me empecé a meter en estos temas, me doy cuenta que no podemos pensar que todos nosotros, que tu caso, ahorita me vas a platicar qué has hecho a lo largo de este tiempo que no nos hemos visto, pero muy probablemente tu historia, evidentemente no es mi historia, y tu caso va a ser distinto, y la forma en la que te estás preparando de cara a la vejez o a la jubilación, y por supuesto la pensión, es distinta a la mía. Entonces me entero de esto, y bueno, a mí me gustaría como que dar por abierto este espacio para que nuestros amigos, si tienen, vamos a hablar de casos específicos, pero si tienen dudas, si tienen preguntas relativo a este momento y a qué se puede hacer, pues vamos a traer especialistas, ¿no? Que nos ayuden a totalmente ir aclarando, desmenuzando este tema. Mira, vamos a hablar de tantos temas. ¿De qué vamos a hablar? Pues mira, vamos a entrevistar a gente muy importante, pero vamos a hablar de salud, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de cómo el buen comer, ¿no? Acostumbrarnos a comer bien, que eso es muy importante. Vamos a hablar también, pues vamos a traer aquí un astrólogo, vamos a traer
a un numerólogo, no sé qué pienses tú. Vamos a entrevistar a algunos artistas para que nos cuenten su vida laboral. Sí, oye, me gusta la idea. Pero también vamos a traer a gente de que nos ayuden a este tema también delicado, ¿no? Que es la previsión a futuro, que es previsión a futuro, por qué sí, por qué no, cómo nos preparamos, qué implica, qué tiene responsabilidad o qué responsabilidades dejamos y a quién, y sin que la hayan pedido. Como igual es la vejez, o sea, el tema de envejecer sin responsabilidades es pensar y estar seguros de que alguien más se va a preocupar por mi situación y va a resolver mis problemas. Y ese alguien más, lamentablemente, siempre termina siendo los hijos. Por eso decidí no acercarme al área de recursos humanos que tercera la universidad a fin de poder entender en dónde estoy parado y qué es lo que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Pero bueno, es importante que estos temas que estás mencionando, pues decirles a nuestros amigos que los vamos a orientar: ejercicio, alimentación, vida sana, vida plena, todo orientado a nuestra etapa. Sí. A nuestra etapa. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues, vemos a todos los chavos metidos en inteligencia artificial y en una vida muy, muy rápida. Están gozando de la inmediatez, de que están esperando que preguntarle algo a la inteligencia artificial y que les responda de manera inmediata. Y nosotros todavía somos de, a ver, despacito, la bohemia, sí, poca, un café, platiquemos, musiquita. ¿Y cuál es la prisa, no? No, y vamos también a contrastar muchas tradiciones, ¿no? Del antes, ¿no? De lo que vivíamos nosotros más jóvenes y de lo que vivimos ahora. Que eso creo que es muy importante, ¿no? En cómo se viven ahora muchas tradiciones que como las vivimos nosotros antes, ¿no? Que eso va a haber un contraste muy, muy bonito, ¿no? Que creo que aparte nos vamos a divertir mucho haciendo estos contrastes. Algo hacemos, ¿no? Sí, estoy seguro que nos vamos a divertir muchísimo. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué te has hecho? ¿Tú sí te quedaste como entrepreneur, no? ¿Pusiste tu empresa o no cerraste? Yo fui godín toda mi vida, para que sepan todos aquellos que son godines y que de alguna manera, obviamente, vamos a hablar de qué pasa con el godinato. No, oficial. No, excelente, que obviamente sí, también fui godín igual que tú, pero Fui godín. sí, hijo de una manera como... No, bueno, es que todos fuimos godines, pero pues de alguna manera puse mi empresa y pues ahora estoy dedicado a esto de la empresa y pues me va muy bien ahí. Digo, como todos, ¿no? Todo tiene su dificultad y todo, pero pues ahí la llevamos. ¿Tú qué has hecho, mi querido Anel? Pues mira, la verdad es que yo seguí el modelo tradicional familiar mexicano que tiene que ver con lo que tus padres te decían toda la vida. Es, hijo, estudia, échale muchas ganas a la escuela, estudia una carrera profesional para que el día de mañana, antes de trabajar en una empresa, que te den un trabajo y eventualmente tengas un muy buen puesto, un muy buen salario y seas un muy buen godín. Y yo seguí la fórmula hasta hace todavía un par de años. Y bueno, mi historia, estoy convencido que es la historia de la mayoría de las personas que quizá nos ven y nos escuchan, al menos en mi círculo familiar, social, yo creo que el 90% estamos metidos todavía en ese aspecto de trabajar para una empresa y esperar, que es lo más triste, que algo pase en el futuro para que la empresa resuelva mi situación de cara a la vejez. No es tu caso como entrepreneur, como empresario, porque ahí tu estrategia, me imagino que debe ser más pensar en inversiones, tu empresa, activos. ¿Cómo es entonces? Bueno, sí pensar un poco en eso, pero también es pensando en la empresa y en la gente que trabaja en la empresa, ¿no? Porque pues a mí sí me acostumbraron a que primero se le paga a los empleados y luego ya se cobra a uno, ¿no? Ok. Entonces, bueno, han sido tiempos difíciles, pero esos tiempos difíciles también nos enseñan muchas cosas. Y en este caso, pues sí, prever muchas cosas, ¿no? Para un futuro, tener una estabilidad económica, ayudado de lo que te puede ayudar a tener una pensión digna, etcétera, ¿no? Entonces, pero yo creo que va más enfocado en eso, ¿no? Mi futuro para vivir una vida más tranquila. Buenísimo. Fíjate que ahorita que te escucho, como que dices empresario,
me hiciste por alguna razón pensar también en la importancia de prever, que no sé si tú tengas un seguro para tus empleados, porque ¿qué pasa? No sé si han pensado, y como Godín, y ese pensamiento que me nace, si yo me accidento, si yo algo me pasa y me impide seguir trabajando, ¿cómo resuelvo esa situación? Que no es porque me haya accidentado, pero el tema es que de cara a la vejez es como si te accidentaras, te cayó el accidente de la vejez, de la edad, y el tema es que las empresas ahora además pasas de los 40 y ya no te contratan, ¿no? No, y la medicina nos alarga la vida, pero las empresas acortan el periodo de contratación en edad. ¿Cómo contrastar esos temas, mi querido Francisco? ¿Qué hacemos al respecto, no? Bueno, sí son temas difíciles, pero bueno, también sí, como empresario tienes que tener una protección para tus empleados, ¿no? Y creo que es importante tener este tipo de protecciones, porque más en el caso del tipo de negocio que tengo yo, que es mucho cargas, descargas, muchos equipos y cosas de esas, entonces pues sí están propensos a que se caigan, a que se puedan romper algún hueso o algo, ¿no? Por un accidente, y pues sí hay que tener ese tipo de protección para los empleados, que es pues, la base de un negocio como el que yo tengo, que es un negocio de servicios, ¿no? Entonces creo que es importante tener esa previsión en cuanto como empresario, ¿no? Porque ya ves que ¿te acuerdas que te estaba comentando que yo tuve un accidente? Y entonces Terminas de milagro. camino de milagro se me enlaza. Sí, porque me reconstruyeron la tibia y el peroné, pero me tardé 8 meses en volver a caminar, que eso fue algo que fue fue así que algo difícil para mí, ¿no? ¿Cuántos clavos traes ahí? Pues mira, Hombre, me dejaron como la caja de herramientas completa, y un amigo mío me dice, cuando vio la fotografía de la radiografía, me dice, oye, te dejaron hasta las llaves del coche ahí. ¿Suenas cuando pasan los arcos de seguridad en el aeropuerto? Fíjate que pensé que sí iba a sonar cuando pasé un arco, pero no, ya son los materiales estos ahora que te ponen en ese tipo de operaciones, ya no te los detectan, pero bueno. Dije, voy a tener que enseñar mi radiografía cada vez que pase. Ya vi que es hasta los zapatos que utiliza la gente que trae pie biónico. Fabuloso, ¿no? Fabuloso. Pero bueno, yo creo que vamos a tener muchas charlas muy importantes donde vamos a divertir mucho a nuestros amigos, ¿no? Yo eso lo espero. En verdad me da muchísimo gusto estar aquí, estar con todos. Me encanta la idea de poderles transmitir algo que funcione o llevarles un mensaje que sirva y abrirle espacio para ir, sobre todo, teniendo claridad de qué puedo hacer. Y no porque ya tenga 60 o tenga 62, y eso que quede claro, no significa que no pueda hacer todavía algo de cara al resto de la vida que todavía me queda. Económicamente hablando, estamos hablando financieramente. Si bien están los temas de salud y de cuidado personal, pero el tema económico que hoy por hoy, pues la situación está complicadísima, está complejísima. Escuchas a todas las personas batallar precisamente con el tema de los dineros y saber que hoy por hoy sí podemos todavía establecer estrategias, y si podemos ayudar con los especialistas que traigamos o lo que nos escriban de los temas que les interese que hablemos, los desmenucemos hasta que quede claro, como en la escuela, ¿eh? No hay preguntas tontas, de hasta que quede totalmente claro el tema, lo vamos a soltar. Sí, va a ser muy importante, amigos, que nos siguen y nos escuchan y nos ven, que nos hagan alguna pregunta, ahora sí que nos manden ese feedback para que podamos hablar de esos temas que tanto les interesan y que nosotros podamos ayudarles a que se puedan esclarecer y que tengan una certeza de que lo que vamos a hablar aquí y de la gente que vamos a invitar a hablar aquí va a ser gente profesional en cada ramo de lo que podamos hablar, ¿no? Distintos temas, por supuesto. Pues qué gusto volverte a ver. Igual nos vamos a seguir viendo. Y aquí estamos. Gracias por estar aquí. Esto es Economía Plateada. 2 voces, 2 épocas.